Entonces, vamos a ir a lo que llamamos el primer nivel de dificultad, que sería cuando una de las rectas, por ejemplo la recta AB, vamos a tomar como modelo un prisma hexagonal y una de sus aristas AB está contenida en el plano horizontal, entonces está en verdadera magnitud, es una recta horizontal. Y la otra recta es oblicua. Para ubicarnos espacialmente tomamos una línea CD que va desde este vértice al punto medio de una de las aristas superiores. Bueno, en proyección Monge se ve de esta manera. Los puntos están marcados como lunares, que no es lo ideal en la representación porque están un poco grandes, pero bueno, lo quise exagerar a propósito para que ustedes vean que voy a trabajar con dos segmentos, AB y CD, que definen dos rectas A y H. Y el programa que utilicé me dibujaba los puntos lo más chiquito que se podía de ese tamaño, que me pareció bueno para la ejemplificación, pero no es muy técnico que digamos la imagen para un plano. Bueno, entonces, ¿qué pasa aquí? La recta cuando está horizontal, una de las rectas es la que va a ser la que domine o mande en el tema. Porque yo lo que voy a hacer es utilizar un tercer plano de proyección de modo tal que si esta recta está paralela al plano horizontal, yo puedo poner un tercer plano de proyección que va a ser perpendicular a la recta horizontal y a su vez forma sistema Monge con el plano 1. Entonces ese es el primer cambio de plano que yo voy a hacer que esta recta sea perpendicular al plano 3, de modo de que si en el plano horizontal está en verdadera magnitud, que sería este caso, cuando la recta está en el plano horizontal en verdadera magnitud, aunque en definitiva no interesa, yo puedo proyectar en un nuevo sistema a favor de la recta horizontal con rayos paralelos y este va a ser el sistema 1,3. Entonces a partir de aquí yo voy a construir mis líneas de enlace, todas paralelas a la dirección H'. Por lo tanto, vamos a tomar el punto de referencia y la línea de referencia del cambio de plano. Vieron que en el ejercicio anterior no hice cambio de plano, acá sí. Voy a tomar como punto de referencia C. ¿Por qué? Porque si esta es la proyección que voy a cambiar, voy a elegir cualquier punto que esté más cercano a la proyección que se conserva. Entonces aquí voy a tener mi línea de referencia de cambio de plano que va a pasar por el punto C. Entonces este punto va a ser C tercera. Vamos a llevar el segmento CD, o sea, la recta A, para lo cual voy a tomar la diferencia de cotas, que se las voy a acotar justamente para que recuerden y tengan el criterio de cómo se miden los cambios de plano. Esta es la diferencia para el punto D. Como ven,
Yo siempre, cuando puedo, prefiero medir con el compás y no con el triple decímetro, porque sé que así no cometo ningún error. Entonces, esto es D tercera. Esa es la recta CD. Ese es el segmento que la define. Y ahora vamos a encontrar a B. Tanto el punto A como el punto B pertenecen a la diferencia de cota cero. Entonces, A tercera coincide con B tercera y coincide con H tercera. Y aquí tengo la recta A en proyección tercera. ¿Qué hemos hecho? Bueno, lo que hemos hecho es un cambio de plano donde la recta que estaba paralela al plano de proyección pase a proyectarse como un punto. Vamos a resolver esta desprolijidad porque ahí voy a tener que hacer el planteo de la perpendicular. Entonces vamos a cambiar de lugar esta nomenclatura. Estas cosas siempre pasan. Entonces esta es la recta A tercera y este es el punto D tercera. Como les decía, cuando yo tengo esta situación, voy a poner la hoja así. Y voy a tapar esto para que ustedes reflexionen y se encuentren con esta situación. Ahora, si esta es la proyección prima y lo quieren ver igual con los casos prototípicos anteriores, la voy a ubicar así. H', voy a tapar lo que no quiero que se vea para que ustedes no se hagan lío. Y acá imagínense que tengo H', H segunda. Aunque este se llama tercera. Entonces estamos en esta situación. Cuando la proyección horizontal está paralela al plano 1, que sería H', lo mismo que B', entonces desde la proyección que es un punto, lo que hice fue trazar la perpendicular a la recta. Y luego regreso con el paralelismo con la línea que me marcó el primer cambio de plano. Con lo cual es más compleja la explicación que da el profesor que lo que hay que hacer en concreto. ¿Qué tengo que hacer aquí? Tengo que trazarle una perpendicular. Esta sería la recta N. Voy a volver a poner la hoja derecha para poder escribir como corresponde con las nomenclaturas. Esta sería N tercera. Y una vez que ustedes encontraron N tercera, van a poder definir P tercera y Q tercera. Queda muy juntito al punto D. El segmento mínima distancia es este. Y ahí tenemos la conservación del ángulo recto. Esta es la distancia en verdadera magnitud. Y lo que tengo que hacer ahora es el proceso de retorno. Entonces vuelvo a la proyección 1. El punto Q tercera está sobre la recta A.
entonces el punto Q' tiene que estar sobre la recta A'. Ahí tenemos la conservación del ángulo recto y ahí tenemos el punto P'. Entonces, en este sistema estamos en el caso prototípico y ya lo tenemos resuelto en la proyección que corresponde. Ahora, por una cuestión de cortesía del sistema o por una cuestión de prolijidad o como quieran llamarlo, el ejercicio debería quedar terminado con todas las proyecciones del segmento de distancia. Entonces el punto Q segunda sobre la recta A segunda y el punto P segunda sobre la recta H segunda. La recta es N, la perpendicular. También esto de indicar la recta normal es una cuestión de teoría, porque estamos trabajando con rectas, pero en definitiva lo que importa es la medida de la mínima distancia, que yo la voy a medir aquí, 23 milímetros. Esa es la mínima distancia entre la recta A y la recta H. Bueno, entonces vieron que apliqué el cambio de plano como herramienta ¿para qué? Para llevar el problema al caso prototípico. Cualquiera de estos dos son válidos. ¿Qué quiere decir caso prototipo o prototípico? Quiere decir que una de las rectas se debe ver como punto. Entonces ahora vamos a ver lo mismo, pero en el caso de que la recta, una de las dos rectas sea frontal. Y que en definitiva se trata de repetir exactamente lo mismo. Para eso tomé, si yo lo miro de frente a este prisma desde aquí, voy a ver este frente del hexágono en verdadera magnitud y esta diagonal de la cara va a ser la recta frontal que queda paralela al plano vertical. Y esta otra diagonal que une el vértice H con el vértice G es la recta oblicua. Si ustedes se fijan, dos rectas alabeadas nunca se tocan, se cortan, se cruzan en el espacio, pero no se tocan. Y la pauta la da, por ejemplo, ahí yo tengo un punto de cruce, pero en realidad tengo dos puntos. Un punto 1 que coincide con un punto 2. Los escribo chiquito porque es simplemente para que ustedes vean esto.
Se cruzan pero no se tocan, y esta es la prueba, la proyección horizontal. El punto 1 que pertenece a la recta F está por delante del 2 que pertenece a GH, por lo tanto la recta F tapa por delante en este lugar al segmento GH. Ahora, en vista superior hay una coincidencia también, que dice que F' coincide con H', pero miren cómo están. Y acá está la pauta, que F está más arriba que H, por lo tanto la recta R tapa a la recta frontal. Perdón, la recta frontal tapa a la recta R, porque F pertenece a la recta frontal y H pertenece a la recta R que es oblicua. Entonces, el método es que la recta frontal estaría paralela a la hoja de dibujo. Si yo digo que la hoja de dibujo es el plano 2, entonces voy a utilizar un plano 3 que sea perpendicular a la hoja de dibujo y perpendicular a la recta frontal. Por lo tanto, aquí voy a tener el nuevo sistema Monge, que forma la hoja que está como proyección vertical, plano 2, con plano 3. Entonces, este espacio es el nuevo plano de proyección que va a girar y se va a poner en este sentido. Por lo tanto, mi línea de referencia va a ser a 90 grados con respecto a F, y F es la dirección del cambio de plano. Esta es la dirección del cambio de plano, que va a ser del 2 al 3. Vamos a elegir un punto de referencia. Habíamos dicho que si esta es la proyección 2 hacia el 3, la que cambio es la 1. Esta sería la proyección que se conserva. Entonces voy a elegir el punto de referencia que esté más cerca de la proyección que se conserva, que sería el punto este G. Yo puedo utilizar la recta F como referencia, pero siempre me sirve. Yo sé que todo el dibujo se aleja de la proyección que se conserva. Entonces, donde ubique la línea de referencia, tengo este espacio para dibujar. Porque si yo elijo la referencia aquí, voy a tener que poner la recta más alejada, porque todo el dibujo se acerca. Y a veces eso al estudiante lo confunde. Entonces, yo prefiero siempre elegir el punto que esté más cerca de la proyección para saber hacia dónde tengo que dibujar. Entonces, por este punto vamos a utilizar una referencia y por ahí va a pasar la línea de referencia del cambio de plano. Que tiene que estar a 90 grados con las líneas de dirección del cambio. Entonces, bueno, ya tengo G. Vamos a encontrar el punto H, que es el compañero para definir una de las rectas. El punto H va a estar justamente en el ancho de lo que llamamos ancho de llave, si esto fuera una tuerca, como lo vimos en el trabajo práctico C. Entonces, esta es la diferencia de apartamiento que va a servir para H, para F y para E. Entonces, voy a tomar esa medida, la toman donde ustedes la vean más segura, yo la voy a tomar ahí.
y la voy a aplicar aquí para poder acotar. Diferencia de apartamiento. Entonces, aquí tenemos el punto H, tercera. Una de las rectas entonces es GH. Es R tercera. ¿Y dónde estará la recta frontal en el cambio de plano? Bueno, con esta medida todos los puntos de la recta frontal están separados la medida delta A. Entonces vamos a hacer la línea de enlace para la recta frontal. Y como ya lo tengo acotado, es simplemente o con el compás o con este valor traslado la medida y ahí tengo F tercera que es congruente con E y con F, con E3 y con F3. No importa que se fue arriba del margen, recuerden que esto es un apunte de teoría. Entonces, ¿qué sucedió aquí? Lo mismo que sucedió aquí. Logré que la recta, por tener toda la misma diferencia de apartamiento con respecto al nuevo sistema de proyección, al trasladarme sobre la dirección de la frontal, cae todo en un punto. Y esto me permite a mí resolver en forma directa la solución del problema. ¿Cuál es la recta entonces? La solución del problema es el segmento perpendicular Yo por teoría ya sé que aquí está la distancia PQ. Si yo quisiera paro aquí y ya está resuelto, pero por cortesía esto debe estar P tercera congruente con F tercera, Q tercera, línea de retorno para sacar las proyecciones del segmento distancia. Ahí está la conservación del ángulo recto. Entonces, si este es el punto Q, sobre la recta R segunda va a estar Q segunda, este es P segunda, este es P' y este es Q'. Por una cuestión de la teoría, entonces sabemos que estos son cuestiones de recta, esta es la normal, la recta normal a ambas rectas.
está sobre el segmento, definida por el segmento PQ. Con lo cual, quedan planteados las soluciones para el primer nivel de complejidad, que sería cuando una de las rectas está paralela al plano de proyección, que es horizontal o frontal. Ahora, hay un tercer caso, que es la recta paralela a ambos planos, que la solución es mucho más fácil, porque hay que hacer una vista lateral donde la recta paralela a ambos planos se proyecta como punto y se resuelve de la misma manera. Que por supuesto no lo voy a hacer porque me parece redundante. Bueno, entonces ahora vamos a pasar al último ejercicio, al último ejemplo, que nos va a permitir cerrar el tema con el segundo nivel de dificultad. ¿Qué dice el segundo nivel de dificultad? Dice que ninguna de las rectas está paralela a ningún plano de proyección. Ambas son rectas oblicuas. Entonces aquí la cosa se complejiza un poco más porque R y S son rectas oblicuas. Fíjense que aquí donde se cruzan no se tocan, porque si yo trazo una línea de enlace voy a tener un punto sobre S y un punto sobre R. Y aquí sucede lo mismo donde tengo B y D, que está perfectamente y se nota sin ninguna duda de que son rectas alabeadas. Entonces, ¿cómo se procede para resolver este ejercicio? Acá vamos a acelerar el paso. ¿Saben? Porque ya lo vieron ustedes en los métodos anteriores y ahora lo vamos a tratar de hacer de una manera práctica. Es decir, ¿cómo sería una persona dibujando para resolver este problema? Bueno, según quien lo resuelva, cada cual lo puede hacer como le guste. O sea, trabajando con R' o con R segunda o con S segunda o con S' como referencia. ¿Por qué? Porque lo que hay que hacer es usar la herramienta cambio de plano para llevarla a que se vea como punto. Pero ¿cuál es el problema? Recuerden lo que hicimos recién. Para que se proyecte como punto yo necesito que la recta esté paralela al plano de proyección. Porque si no, no tengo diferencia de cota o de apartamiento cero entre los puntos de esa recta. Y cuando la recta está oblicua, esa situación no lo puedo hacer con un cambio de plano simple. Vamos a lo siguiente. Yo siempre necesito poner un proyectante horizontal o un proyectante vertical para poder formar sistema Monge con el plano 2 o con el plano 1. O sea, cualquier plano proyectante horizontal forma sistema Monge con el plano 1. Cualquier plano proyectante vertical forma sistema Monge con el plano 2. Si yo tengo una recta R que es oblicua y pongo un plano perpendicular a ella, me queda oblicuo a los planos de proyección. Entonces no formo sistema Monge. Yo necesito que la recta esté paralela al plano, como en el caso anterior, y eso no sucede. Lo que sí puedo hacer con un cambio de plano, con uno solo, es ponerla paralela a un plano 3, en un sistema 1-3 o 2-3. Y después hacer lo que hicimos en el segundo caso anterior, en la segunda hoja, que fue pasarla con un nuevo cambio de plano a que se proyecte como punto. Entonces la propuesta es la siguiente. Yo voy a elegir R' como referencia, pero se puede usar S' y hacerlo en el sistema 1-3, o se puede usar R segunda o S segunda y hacerlo en el sistema 2-3. Entonces, como yo tengo lugar para acá y para acá, es indistinto. Cada cual elige el que quiera. Es más, si ustedes después lo hacen por un método y después lo resuelven por otro método, pueden comparar que los resultados les den igual. Yo voy a trabajar con R.
Y lo que voy a hacer es poner esta recta R en verdadera magnitud. Para lo cual lo que necesito es un nuevo sistema de proyección a donde R sea paralelo. Recuerdan que cuando una línea estaba en verdadera magnitud era perpendicular a las líneas de enlace. Entonces voy a construir mi nuevo sistema de proyección Monge con rayos que son perpendiculares al 1,3 a R'. Entonces esta recta en este cambio de plano va a estar en verdadera magnitud. Voy a usar el punto A como punto de referencia. Y por él voy a pasar la línea de referencia, que tiene que ser perpendicular a las líneas de enlace o paralela a R', es lo mismo. Entonces acá tengo también perpendicularidad. Vamos a llevar el punto B Voy a ser práctico, les dije, entonces simplemente voy a poner acá diferencia BD. Tomo este valor, que es la diferencia de cota, y lo aplico aquí. Entonces acá va a estar B tercera. Esta recta entonces aquí estaría en verdadera magnitud, o sea, es paralela al plano 3. Vamos a anotarlo aquí. AB paralelo al plano 3. Ahora vamos a trabajar la otra recta. Sabemos que el punto D está sobre la línea de referencia. Vamos a encontrar ahora el punto C, para lo cual tengo que tener cuidado con el paralelismo de las líneas. Esta es la dirección de las líneas de enlace. Si trabajaron bien, tiene que coincidir con la dirección del rayo que marqué allí, 1,3. La diferencia es la misma que para el punto B, por lo tanto, con paralelismo esto se resuelve. No voy a dibujar el prisma. El prisma es simplemente una malla de alambre para interpretar espacialmente el ejercicio. Este va a ser C tercera. Lo único que sé es que esta recta está en verdadera magnitud. Pero hasta acá no resuelvo nada. ¿Pero qué pasó aquí? Bueno, en el sistema 1,3 estoy en el primer nivel de dificultad de esta hoja, donde una de las rectas estaba paralela o en verdadera magnitud. Entonces esta es la recta que me va a decir a mí para qué lado tengo que proyectar. Puedo ir hacia la derecha o puedo ir hacia la izquierda. Yo voy a elegir esta dirección y esta dirección es para el sistema 3, 4. Ahora tengo la proyección que se conserva y la proyección que voy a cambiar. Ya de esta me olvido. Ahora estoy en el sistema 1, 3 y paso al 3, 4. Entonces voy a tomar siempre
punto que esté más cerca de la proyección que se conserva. Puede ser A, puede ser B o puede ser D. Voy a seguir con el punto A. Y la línea de referencia tiene que ser perpendicular a las líneas de enlace del último sistema que yo construí. La vamos a colorear para que ustedes no la confundan con la compañera que es la del primer cambio de plano. Entonces, en algún lugar, como yo sé que todo el dibujo se aleja de la proyección que se conserva, si yo pongo la línea de referencia por aquí, este va a ser el espacio que se aleje de la proyección que se conserva. Por lo tanto, por acá puede ir tranquilamente el punto de referencia que se va a llamar A cuarta. Y por allí vamos a trazar la perpendicular Esto es muy importante que sea exacta la precisión. Vamos a trazar la perpendicular Esta sería entonces la línea de referencia, que es la compañera y es muy importante que se mantenga esa perpendicularidad. Allí ya tengo el punto A, vamos a llevar el punto B. ¿El punto B dónde está? En la línea de referencia. ¿Y dónde está B tercera? En la línea de proyección. Por lo tanto, hemos logrado lo que queríamos lograr. Para hacer la solución del problema, lograr el caso prototípico en el sistema 3-4. En este caso, cualquiera lo podría haber resuelto haciendo un cambio de plano paralelo a C segunda D segunda o a segunda B segunda y iba a llegar a la misma situación. Y el resultado va a ser el mismo. Entonces, esta recta es la recta R. Y ahora vamos a encontrar la otra. Bueno, este ejercicio está planteado a propósito para que sea más rápido. Fíjense que el punto D pertenece a la línea de referencia, diferencia de apartamentos 0. Entonces allí tengo D4. Y el punto C está con esta diferencia de apartamento, que la vamos a acotar para que la vean. Tomo la medida del apartamento del punto C y la aplico en el cambio de plano. Entonces aquí vamos a encontrar C4. Lo vamos a unir con D4 y obtenemos la recta S en el cambio de plano. Y en esta proyección encontramos el caso prototípico, que es cuando una de las rectas se proyecta como punto. Esta misma situación se da en el ejercicio del trabajo práctico G2, donde tenemos un ángulo diedro,
que termino de explicar esto y se los vuelvo a comentar. Pero cuando la arista del diedro está oblicua, hay que llevarla a que se proyecte como punto. Entonces, si se hace a nivel de la hoja de dibujo del sistema Monge tradicional, es este el procedimiento. Lo que sucede en el trabajo que ustedes tuvieron que hacer con FreeCAD es que lo tienen que modelar en 3D, que es otra metodología, pero bueno, el objetivo es siempre poner esa línea que se proyecte como punto. Entonces, vamos a lo práctico. La solución de este trabajo, de este ejercicio, es la perpendicular del punto a la recta. De la recta proyectada como punto a la otra. Entonces, ahí tenemos el segmento de distancia con la perpendicularidad. Esta es la recta normal en la proyección 4. Aquí yo voy a tener P4 congruente con todo esto y aquí voy a tener Q4 y acá voy a tener la distancia PQ. Este segmento que mide 13 milímetros es la mínima distancia entre estas dos rectas. Bueno, el ejercicio hay que completarlo como corresponde con las proyecciones del segmento de distancia y lo que hay que hacer es lo mismo que hicimos en la primera prototípica, que es encontrar en el proceso de vuelta la proyección que justifique la solución que acabo de encontrar. Trabajar con la hoja suelta me permite moverla según mi comodidad. Lo único que hago aquí es trasladar, siguiendo el paralelismo de las líneas de enlace, sobre las líneas que corresponden. Un punto pertenece a la recta R y el otro pertenece a la recta S. Esto es por teoría nada más, para que quede completo. Entonces aquí tengo el punto Q sobre CD, Q tercera, Q prima, Q sobre CD, Q sobre CD, Q sobre CD. Acá hay Me un parece error. que la proyección del Sí, cubo está mal. ahí lo corrijo, ahí lo corrijo. Esto es por el apuro. Entonces, repasamos. Q
sobre CD. Q sobre CD. Y aquí tenemos P sobre AB. El ejercicio está bien resuelto. Aquí está la conservación del ángulo recto. Entonces, sobre AB tenemos P'. Y sobre A segunda, B segunda, tiene que estar P segunda. Y sobre la recta CD, que sería S, tiene que estar el punto Q. De todos modos, esto no cambia el resultado del ejercicio, que el resultado del ejercicio se obtiene en la proyección 4. Lo demás es la cortesía de haber terminado de representar todo el sistema Monge desde el cual yo arranqué. Entonces la recta normal, que es por teoría nomás, está en esa posición que acabo de marcar. Bueno, les decía que en el caso de esto ya estaría resuelto y terminado. Cuando dos rectas son oblicuas, yo necesito hacer dos cambios de plano. Estamos en el segundo nivel de dificultad. La sugerencia que les hago es que una vez que ustedes resolvieron esto, vuelven a imprimir o lo dibujan si se animan y trabajan, por ejemplo, hacia el CD que sea paralelo al plano, a ver si llegan al mismo resultado. O bien lo hacen por el sistema 2-3 y se fijan si llegan al mismo resultado que en esta situación. Con esto quedaría entonces terminado el tema. Con respecto al ángulo diedro, que ustedes han visto ya todo el material, el ángulo diedro es el ángulo que forman dos planos entre sí. Por ejemplo, un techo de una casa visto de arriba, los planos de cubierta, esta línea que se llama cumbrera, serían las aguas del techo. Esos forman un ángulo entre sí que se llama ángulo diedro. Y lo que hacemos en el caso del ángulo diedro es lograr que la línea de arista común, la arista común a los dos planos, sea perpendicular a alguno de los planos de proyección. Si esta recta es perpendicular al plano de proyección, aquí se ve como punto. Entonces los dos planos se van a ver como línea. Y ustedes van a tener una situación parecida a la que están viendo ahí en la pantalla, que es, vamos a sacar esto, que es que el diedro quede perpendicular al plano de proyección y los dos triángulos acá se ven como línea. Entonces ahí sí se ve el ángulo que forman ambas superficies. Lo que es lo mismo sería trazar una perpendicular a ambas rectas, perdón, una perpendicular a la arista común. Entonces el ángulo que forman las dos rectas, es el ángulo diedro. Lo que pasa es que para poder verlo en verdadera magnitud siempre hay que poner
las caras que sean proyectantes, para que estas dos líneas sean paralelas al plano de proyección.